Hola a todos, mi nombre es Facundo Villamil, soy jefe de trabajos prácticos de la tercera cátedra de anatomía y parte del servicio de neurocirugía del Instituto Fleni. La idea de esta clase es hablar un poco de lo que son las fosas craneales. Los objetivos de esta clase se basan en describir brevemente la anatomía topográfica del cráneo, tratar de que ustedes como alumnos entiendan los límites y contenido de las fosas craneales. Por ahora muchos de estos contenidos no van a entender bien qué son, pero después con el transcurso de la cursada van a ir aprendiendo, sobre todo más en la parte de neuroanatomía. Describir la anatomía de la fosa palatina, que es una región profunda compartida entre el cráneo y la cara, y bueno, y generar una visión integral de la anatomía macroscópica del cráneo. El cráneo realmente se podría denominar la caja de Pandora porque las cosas que contienen son las más importantes quizás que contiene el organismo humano. Está formado por 8 huesos propiamente que son del cráneo, que son bueno, los frontales, temporales, occipitales, parietales, el etmoides medial y el efenoides también. Y otros huesos de la cara que se articulan con el cráneo, que van a ser, bueno, palatinos 2, el vomer, el lagrimal o unguis nasal, los cornetes, el maxilar superior, el maxilar inferior o mandíbula y el cigomático o malar. A continuación les voy a dejar esto que son algunos de los puntos craniométricos. Estos puntos son muy utilizados sobre todo en la neurocirugía, ¿sí? Para marcar distintos reparos que nos ayudan a ubicar las estructuras que se encuentran en la profundidad, ¿sí? De la línea media vamos a tener el nasion, justo en lo que es la articulación entre el hueso frontal y los huesos nasales, la glabela, que es una protrusión ósea del hueso frontal que se encuentra justo por arriba del nasion. El próximo que está remarcado es el terion. El terion se encuentra en la cara lateral del cráneo y es justamente la articulación entre 4 huesos, que es el frontal por delante, el parietal superior, el temporal posterior y el efenoides por debajo. ¿Sí? La articulación de estos 4 huesos se denomina terion y es un punto muy utilizado por los neurocirujanos para lo que es los abordajes craneanos. Si seguimos, vamos a ver arriba que está marcado el bregma. El bregma es otro punto también muy importante, que es donde se unen las suturas coronal con la sagital. Y el vértex es el punto más culmine o más alto del cráneo, que se encuentra justo por detrás del bregma. Si seguimos por la línea media hacia posterior, nos vamos a encontrar con lambda. Este punto craniométrico es un punto en el cual se unen o se articulan los dos huesos parietales con el hueso occipital. El eurion, que se encuentra denominado ahí abajo, es un punto, una protrusión ósea del hueso temporal, que a nosotros nos sirve porque sabemos que por debajo se encuentra el giro angular, que es donde se encuentra el área de Wernicke o de la compresión del lenguaje. ¿Sí? Esto lo van a ver más adelante, pero bueno, sepan que existe. Si seguimos por la línea media, nos vamos a encontrar con el ilion. El ilion es lo que se denomina la protuberancia occipital externa también. ¿Sí? Es una protuberancia occipital que se encuentra en la línea media, en el hueso occipital, y que también es un muy buen reparo para nosotros los neurocirujanos para ubicarnos a la hora de realizar los abordajes. Y por último, el último punto que les voy a nombrar, que puede ser de su interés, es el asterion. El asterion es un hueso que también se encuentra en la cara lateral, que es justamente la articulación entre la apófisis mastoides del hueso temporal, el hueso occipital y el hueso parietal. ¿Sí? Este punto también es muy importante para nosotros, ya que delimita lo que sería la fosa media de la fosa posterior y es justo el punto donde el seno transverso, que es encargado de delimitar estas dos fosas, se transforma en el seno sigmoideo. Entonces, nosotros con ese punto, por lo general, hacemos el primer agujero de los abordajes de la fosa posterior y sabemos que es de ahí para abajo. Bueno, muy bien. Les voy a presentar esto que es una diapositiva del Néter, ¿sí? Donde se ve el cráneo, la cara endocraniana articulada. ¿Sí? Acá podemos ver, es una vista superior endocraniana, y podemos ver lo que son las fosas craneales. A la derecha, bueno, como se ve en la realidad, digamos, el hueso pelado, y a la izquierda coloreados los distintos huesos del cráneo. ¿Sí? Podemos ver la fosa anterior, que está bueno, formada por el hueso frontal y el efenoides.
la fosa media, que va a estar formada por el hueso efenoides, el parietal y el temporal. Y por último, atrás, la fosa posterior, que va a estar formada en parte por el efenoides, el occipital, el temporal y el parietal. Así que ahora vamos a empezar a hablar específicamente de cada una de estas fosas craneales y les voy a ir explicando primero un poco los límites, vamos a hablar del contenido y después les voy a dar algún caso para que también entiendan la importancia de estos límites y bueno, de esta anatomía. La fosa craneal anterior se encuentra delimitada, bueno, hacia anterior por la cara posterior del hueso frontal, ¿sí? Y hacia posterior va a estar delimitada desde lateral a medial, primero por lo que es el borde posterior del ala menor del efenoides, y después, más hacia medial, vamos a ver a las apófisis clinoides anterior, y luego en la línea media el surco prequiasmático. ¿Sí? Esta diapositiva la pueden guardar para tenerla. Ahora les voy a mostrar en este cráneo, que es un cráneo que tengo yo acá en casa y que debería ser más o menos parecido a lo que quizás puedan conseguir ustedes o quizás lo vean en la huesoteca de la facultad. Bueno, vamos a repasar, ¿sí? Hacia anterior vamos a ver justamente el borde posterior del hueso frontal, no mucho más que eso, y hacia posterior, yendo desde lateral, vamos a ver el borde posterior del ala menor del efenoides. Si seguimos, esas apófisis que vamos a ver son las apófisis clinoides anteriores y después en la línea media ese surco que es el surco prequiasmático. Como contenido y como agujeros de este foramen va a tener, bueno, en la línea media va a tener eso que protruye o que ven levantado que se llama la apófisis crista galli, eso es parte del hueso etmoides, y justo por delante de la apófisis crista galli un foramen que es el foramen ciego que va a tener como contenido una vena emisaria nada más. A los lados de la apófisis crista galli vamos a tener lo que se llama la lámina cribosa del etmoides con sus forámenes cribosos. Por estos forámenes cribosos van a pasar pequeños filetes nerviosos del primer nervio, del nervio oftálmico, que justamente va a estar apoyado en el etmoides y por debajo del etmoides va a estar comunicado con las fosas nasales, ¿sí? Esto van a ser los forámenes y el contenido de la fosa anterior, además obviamente de los lóbulos frontales que van a estar directamente apoyados sobre la fosa craneal anterior. A continuación les voy a presentar el primer caso clínico. Todos los casos que les voy a presentar son pacientes tratados en el servicio de neurocirugía de Fleni. Este es un paciente femenino de 43 años que inició un año previo al diagnóstico con disminución de la agudeza visual y cefaleas. Al examen físico tenía una mianopsia temporal derecha, esto quiere decir que no veía bien el campo visual de la parte externa del ojo derecho. En la resonancia se veía una lesión supracelar, ¿sí? O sea, por encima de la silla turca, sobre el tuberculum celar, que es una protrusión una protrusión ósea del conducto surco prequiasmático, que estaba comprimiendo el quiasma óptico, que justamente es lo que pasa por el surco prequiasmático, que es parte de la vía visual, y que tenía un buen plano aracnoidal. Vemos la imagen, ¿sí? A la izquierda vemos un corte sagital, ¿sí? Donde se ve justamente indicado por esta flecha violeta esa lesión que realza con contraste, apoyada en la fosa craneal anterior. Y a la derecha se ve un corte coronal de la misma imagen, ¿sí? Donde podemos ver cómo comprimía justamente hacia arriba toda la vía óptica, ¿sí? La flecha violeta, además de estar señalando el tumor, también está señalando la vía de abordaje que usamos, que en este caso fue una vía endonasal, transefenoidal, o sea que entramos por la nariz, llegamos hasta el seno efenoidal, abrimos el seno efenoidal y desde ahí podemos acceder a la fosa craneal anterior. Les voy a mostrar ahora unas imágenes intraquirúrgicas de dicho procedimiento. Vamos a ver arriba y a la izquierda, vemos una imagen desde una vez que ya estamos dentro del seno efenoidal y estamos viendo la base del cráneo desde dentro justamente del seno efenoidal por un abordaje transnasal. Arriba y a la derecha vamos a ver cómo con el drill empezamos justamente a drillar la parte ósea del piso de la fosa anterior y abajo a la izquierda, una vez que ya drilamos el hueso y nos encontramos con la dura madre, que es una de las meninges que recubre el cerebro, vamos, justamente como se ve abajo a la izquierda, con un bisturí a abrir la dura madre para poder acceder de esta manera a la fosa anterior, ¿sí? Abajo a la derecha vemos cómo ya estamos disecando y extrayendo el tumor, ¿sí? Con la ayuda de un disector y una cureta. Y por último, vemos en la imagen de arriba, una vez después de haber trabajado bastante, cómo se pudo disecar todo el tumor
y lo estamos sacando a través del seno esfenoidal. Y en la imagen de abajo vemos, una vez que ya retiramos el tumor, cómo está drilado el piso de la fosa anterior y vamos a ver distintas estructuras, ¿sí? En la línea media van a haber unas arterias, esas son las arterias cerebrales anteriores con la comunicante anterior y después el segmento A2. Por lateral a estas arterias vemos ya justamente el cerebro, que a esta altura van a ser los lóbulos frontales, que son la parte del cerebro que se apoya sobre la fosa anterior. Y por debajo de las arterias vamos a ver ese nervio, ¿sí? Que hacia los laterales son los nervios ópticos y en la línea media es el quiasma óptico, que es lo que va apoyado justamente en el surco prequiasmático, ¿sí? Por último les muestro estas imágenes postoperatorias en donde se ve que por suerte logramos una muy buena exéresis de la lesión. Fue una exéresis total, la paciente anduvo muy bien y recuperó su déficit visual. Muy bien, vamos a continuar ahora con la fosa craneal media. ¿Sí? Esta fosa craneal se encuentra justamente entre la fosa craneal anterior y la fosa craneal posterior, ¿sí? Y va a estar delimitada hacia anterior por los mismos bordes posteriores de la fosa craneal anterior, ¿sí? Que va a ser el borde posterior del ala menor del efenoides, como ya dijimos, las apófisis clinoides anteriores y en la línea media el surco prequiasmático. Hacia posterior vamos a tener el borde superior de la porción petrosa del temporal o peñasco, que también lo pueden denominar. Después, más cerca de la línea media, las apófisis clinoides posteriores. Y en la línea media, propiamente dicho, el dorso de la silla turca o la lámina cuadrilátera del efenoides. ¿Sí? Cualquiera de los dos se puede usar, son sinónimos. Así que vemos acá en estas fotos, de vuelta del mismo cráneo, van a ver, repasamos el borde anterior, el borde justamente posterior del ala menor del efenoides, ¿sí? Que hacia la línea media forma las apófisis clinoides anteriores y bien sobre ya la línea media vamos a encontrar el surco prequiasmático. Los límites posteriores vamos a ver que son desde lateral a medial nuevamente, ¿sí? El borde superior de la porción petrosa del hueso temporal o peñasco, ¿sí? Y hacia la línea media nos vamos a encontrar con las apófisis clinoides posteriores y la lámina cuadrilátera del efenoides o dorso de la silla turca. Muy bien. La fosa craneal media es un poco más compleja en el sentido que tiene varias comunicaciones y varios forámenes. Vamos a empezar primero por el que vemos ahí en la línea media, que van a ser los agujeros ópticos o conductos ópticos. Por ahí van a pasar los nervios ópticos, que es el segundo par craneal, y las arterias oftálmicas, justamente comunicando la fosa craneal media con la órbita, ¿sí? Después lo que vamos a ver es, sobre todo lo vamos a ver mejor en la foto de la derecha, a la fisura orbitaria superior o también la pueden encontrar como hendidura esfenoidal, ¿sí? Esto se forma entre lo que sería el ala menor del efenoides por arriba y el ala mayor del efenoides por abajo, ¿sí? Queda armada como esa fisura o hendidura, ¿sí? Y por acá se va a comunicar también la fosa craneal media con la órbita y vamos a tener como contenido varias cosas, entre ellas las venas oftálmicas, el nervio oftálmico, que va a ser la primer rama del nervio trigémino, ¿sí? Es nervio oftálmico o rama B1, ¿sí? Y también otros nervios craneales que van a ser el tercer par o motor ocular común, el cuarto par o motor ocular externo y el sexto par o nervio patético o abducens también lo pueden encontrar, ¿sí? Todo eso va a ser lo que va a pasar justamente entre la fisura orbitaria superior comunicando la fosa craneal media con la órbita, ¿sí? Y si vemos justo por debajo de las fisuras orbitarias, nos vamos a encontrar con un foramen. Este foramen se denomina foramen redondo, ¿sí? Va a comunicar la fosa craneal media con la fosa pterigo-palatina y por ahí va a pasar el nervio maxilar, ¿sí? Que este es el segundo ramo del nervio trigémino, nervio maxilar o rama B2. Si seguimos hacia posterior y un poco hacia afuera, nos vamos a encontrar un agujero grande. Este agujero grande es el denominado agujero redondo, el agujero oval, ¿sí? Por el agujero oval va a pasar la que es la tercera rama del nervio trigémino, ¿sí? Que es el nervio mandibular, ¿sí? Que va a comunicar la fosa craneal media con la fosa infratemporal. Un poco por detrás del foramen oval, por detrás y por afuera, hay un foramen pequeño que se llama foramen espinoso, ¿sí? Por ahí va a entrar la arteria meningia media, que es la arteria encargada de irrigar a la dura madre, ¿sí? Principalmente de la fosa craneal media, pero es una rama grande arterial que va a irrigar a casi toda la dura madre, ¿sí?
Un poco por detrás y por arriba, en realidad, de este foramen espinoso, nos vamos a encontrar con lo que es el foramen rasgado, ¿sí? El foramen rasgado, por ahí va a entrar la arteria carótida, ¿sí? La arteria carótida que viene desde el cuello, la arteria carótida interna, y una vez que entra el cráneo va a pasar a formar la carótida intracraneana, ¿sí? Después vamos a encontrarnos también cercano, digamos, a lo que es el foramen rasgado, un poco por debajo y por afuera, con lo que serían los surcos o los hiatos de los nervios petrosos mayor y menor. Muy bien. Eso sería todo para lo que es la fosa craneal media, ¿sí? Además de todos estos nervios y arterias que les nombré que entran y salen por los agujeros, vamos a tener apoyados sobre estas fosas craneales a los lóbulos temporales del cerebro, ¿sí? Así que les voy a mostrar ahora otro caso quirúrgico, ¿sí? En este caso tenemos también un paciente femenino, en este caso de 63 años. Comenzó 3 meses previo al diagnóstico con cefaleas y náuseas, síntomas bastante inespecíficos, y el examen físico no tenía ningún hallazgo patológico, ¿sí? En base a estas cefaleas y náuseas se le realizó una resonancia de cerebro, se encontró una lesión extraaxial, o sea que crece por fuera de las células del cerebro, ¿sí? En la región del ala del efenoides, en este caso estaba creciendo desde el ala del efenoides hacia la fosa media, derecha, y bueno, con un realce con contraste, y además, al ser una lesión muy voluminosa, ahora les voy a mostrar, también tenía edema asociado, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí vemos, o sea, las imágenes siempre se ven al revés. Ustedes ven una imagen izquierda, pero en realidad le estamos viendo al paciente desde abajo, ¿sí? Es una imagen, una lesión derecha, que fíjense cómo está apoyada sobre la fosa craneal media, una imagen muy voluminosa, ¿sí? Que además de ocupar parte de la fosa craneal media, fíjense que hay parte del cerebro que se ve más oscuro, eso es edema asociado, y que además tenía la particularidad de que estaba englobando parte de la carótida intracraneana, ¿sí? Esa carótida que les dije que entraba por el agujero rasgado, se encontraba englobada por este tumor. De este caso particularmente no tengo imágenes intraquirúrgicas, lamentablemente. Lo que les puedo decir es que lo abordamos por medio de un abordaje terional, se llama, ¿sí? Así que ahí está marcada la incisión de la piel, ¿sí? Y lo otro al lado son disecciones cadavéricas, donde, bueno, se realiza un flap musculocutáneo, ¿sí? Se lleva primero la piel hacia anterior y después, como ven en la imagen de abajo a la derecha, se lleva el músculo temporal hacia inferior, ¿sí? Y eso nos permite abordar la fosa craneana. Hacemos un agujero en el terion, ¿se acuerdan que yo les había comentado el terion, que es la unión de los huesos frontales, efenoides, parietal y temporal, ¿sí? Y una vez que hacemos un hueso en el terion, ¿sí? Con un craniótomo vamos a sacar esta pieza de craniotomía para de esa manera poder ingresar a la fosa craneal media que por medio de este abordaje pudimos abordar el tumor, ¿sí? Les muestro las imágenes posoperatorias, ¿sí? En la imagen de la izquierda ven que pudimos realmente descomprimir muy bien la fosa temporal, pero fíjense una cosa, que es en la imagen de la derecha, que quedó un remanente tumoral, ¿sí? Y ese remanente tumoral lo tuvimos que dejar porque se encontraba muy adherido a la carótida, a la arteria carótida, que si nosotros lesionáramos la arteria carótida, podríamos generar probablemente un infarto en todo el hemisferio cerebeloso derecho, cerebral derecho, perdón. ¿Sí? Entonces, estas son las cosas que también nos encontramos nosotros en la práctica, que hay veces que uno puede sacar el tumor entero y hay veces que cuando el tumor se encuentra muy adherido a ciertas estructuras, como en este caso, bueno, la carótida, ni hablar que es extremadamente importante, o algunos nervios también, uno tiene que dejar tumor y bueno, y después con seguimiento, ¿sí? Uno va controlando que el tumor no crezca y en caso de que crezca, bueno, a veces el paciente se tiene que volver a operar, ¿sí? Muy bien, vamos a hablar ahora de la fosa craneal posterior, ¿sí? Los límites, bueno, hacia anterior son exactamente los mismos que los límites posteriores de la fosa media, ¿sí? Vamos a tener como límite anterior el borde superior de la porción petrosa del temporal o el peñasco, las apófisis clinoides posteriores y hacia la línea media el dorso de la silla turca o lámina cuadrilátera del efenoide, ¿sí? Y hacia posterior, en realidad la fosa posterior se encuentra delimitada por la inserción de la tienda del cerebelo, se llama, ¿sí? Que va a estar insertado
Lateralmente por los surcos para el seno transverso que comienzan justo donde termina el peñasco y hacia la línea media por la protuberancia occipital interna, ¿sí? Les voy a mostrar ahora de vuelta fotos del mismo cráneo. A la izquierda podemos ver, en la foto de la izquierda podemos ver dos cosas. Por un lado los límites anteriores, que se ve el peñasco, ¿sí? Y hacia la línea media la misma lámina cuadrilátera de fenoides. Y hacia posterior, fíjense que apenas termina el peñasco, comienza el surco para el seno transverso, que ahí va a ir insertada la tienda del cerebelo, y eso es lo que cierra la fosa posterior y la limita, ¿sí? Y en la línea media, esa protuberancia, que es la protuberancia occipital interna, que es donde va a estar la prensa de aerófilo, ¿sí? Y en la foto de la derecha podemos ver con más detalle los forámenes que tiene la fosa craneal posterior, ¿sí? Que van a ser, bueno, en la línea media el foramen magno, ¿sí? El foramen magno es la transición entre el cráneo y la columna. Por ahí va a entrar lo que es justo la transición entre la médula y el bulbo raquídeo, ¿sí? O también médula oblongada la pueden encontrar, por lo general nosotros le decimos bulbo raquídeo, ¿sí? Van a tener las arterias vertebrales que van a estar ingresando, ¿sí? Para formar, en realidad, sí, las arterias vertebrales van a estar entrando para formar la arteria basilar, ¿sí? Ramos del onceavo par o nervio accesorio que vienen bajando, subiendo desde los primeros niveles cervicales, ¿sí? Venas del aura madre y, bueno, a veces las arterias espinales. Eso es el foramen magno, que es el agujero más grande que está en el medio. Si nos vamos un poco hacia lateral, hay otros forámenes grandes que se llaman forámenes yugulares, ¿sí? O también los pueden encontrar como foramen rasgado posterior, ¿sí? Por acá van a salir dos cosas. Primero, el componente vascular más grande, que va a ser la vena yugular, ¿sí? Ahí va a desembocar el seno sigmoideo en la vena yugular. Y después, como contenido nervioso, van a salir casi todos los pares craneales bajos, que van a ser el 9, el 10 y el 11, ¿sí? Así que el 9 va a ser el glossofaringio, el 10 el vago y el 11 el espinal, ¿sí? Después, si nosotros seguimos hacia abajo en la cara anterior de lo que sería el foramen yugular, perdón, el foramen magno, hay dos agujeros que se llaman los conductos del hipogloso o agujero del nervio hipogloso, que por ahí sería el último par craneal, el doceavo, que es justamente el nervio hipogloso, ¿sí? Y por atrás y arriba del foramen yugular se encuentran estos agujeros que de ahí se ven bastante bien, que se llaman los conductos condilios, por donde bajan unas venas emisarias, ¿sí? Muy bien. Les voy a presentar ahora un tercer caso. En este caso fue un paciente masculino de 52 años. ¿Sí? Este paciente había comenzado 7 meses previo al diagnóstico con una neuralgia facial, ¿sí? Derecha. El paciente tenía un dolor insoportable en la hemicara derecha, ¿sí? Que se disparaba con cepillarse los dientes, ¿sí? Al examen físico no tenía un déficit neurológico, pero sí lo que tenía era una hiperestesia de el segmento B2. ¿Se acuerdan que yo les dije que había el nervio trigémino, que tenía una rama B1 que salía por la hendidura fenopalatina, perdón, por la hendidura fenoidal, una rama B2 que salía por el foramen redondo y una rama B3 que salía por el foramen oval? En este caso la rama B2, ¿sí? Inerva parte de la cara. Este hombre le dolía mucho esa parte de la cara, la rama B2. Y en la resonancia magnética se podía ver un conflicto neurovascular de la arteria cerebelosa superior derecha, que es una arteria de la fosa craneal posterior, con el nervio trigémino derecho, ¿sí? O sea que ahí había una rama arterial que estaba apretando al nervio trigémino, ¿sí? Antes de que entre a la fosa media, ¿sí? El nervio trigémino nace en la fosa posterior y después va hacia la fosa media, por donde con sus tres ramas sale por esos agujeros que les dije, ¿sí? Así que con este paciente lo que tuvimos que hacer es una descompresión microvascular, ¿sí? En la cual nosotros tenemos que ingresar a la fosa posterior, encontrar la arteria que está apretando el nervio y separarlas, porque están adheridas, separarla y poner un teflón en el medio para que no comprima más al nervio la arteria, ¿sí? Así que lo que vemos acá es un poco el abordaje que hacemos, ¿sí? En la imagen A lo que se hace una incisión en la piel, se va y buscamos el asterion, que si se acuerdan el asterion era la unión entre los huesos occipital
parietal y temporal, ¿sí? En ese punto nosotros hacemos un agujero y a partir de ahí sabemos que de ahí para abajo tenemos la fosa posterior y de ahí para arriba tenemos la fosa media, ¿sí? Así que bueno, hicimos el abordaje. Una vez que entramos a la fosa craneal posterior, ¿sí? En la imagen B podemos ver una visión microscópica donde se ve ahí al fondo al nervio quinto, ¿sí? En la fosa posterior, que es el que está marcado con una B en negro, y a la arteria cerebrosa superior, que lo estaba comprimiendo, ¿sí? En la imagen C vemos una visión endoscópica que se ve la verdad bastante mejor. También vemos ahí el nervio trigémino, que es el que está marcado con la B negra, y ahí abajo con las siglas ACS a la arteria cerebrosa superior. Fíjense que con ese loop estaba comprimiendo el nervio, ¿sí? Esa compresión le estaba generando el dolor en la cara a nuestro paciente. Así que se hace una disección, ¿sí? Muy fina, porque obviamente cualquier daño ahí puede dañar el tronco, que bueno, eso es bastante grave. Se hace una disección, se separa la arteria del nervio y como ven en la imagen D, una vez que logramos liberar la arteria del nervio, se coloca un teflón, que es un material que no es absorbible, o sea que se mantiene ahí, una vez que lo dejamos no se absorbe, ¿sí? Separando justamente la arteria del nervio. Muy bien. Bueno, esta es una imagen, una vista inferior del cráneo, ¿sí? También es bueno que la puedan empezar a estudiar y la puedan empezar a ver, ¿sí? Les voy a nombrar quizás algunas cosas nada más que vimos del otro lado. Vamos a ver sobre la línea media, las coanas, ¿sí? Que son justamente la apertura posterior de las fosas nasales en la unión de lo que es el hueso palatino con el hueso vomer. ¿Sí? Si seguimos por la línea media, nos vamos a encontrar con el agujero magno, foramen magno, que es el que vimos hace un rato. ¿Sí? Vamos a ver también acá cosas que por ahí les pueden servir para saber, las apófisis pterigoides con las fosas pterigoidas, ¿sí? Por detrás de las apófisis pterigoides, justo por detrás, encontramos a los forámenes ovales, ¿sí? Si se acuerdan, los forámenes ovales comunicaban lo que era la fosa craneal media con la fosa infratemporal y por ahí va a pasar la rama mandibular o B3 del trigémino. Fíjense que justo por detrás y por afuera del foramen oval vamos a encontrar de vuelta el foramen espinoso, que por ahí entraba la rama meningia media, la arteria meningia media. Ustedes me preguntarán por qué no se ve el foramen redondo, por donde salía la rama B2. Bueno, ese lo vamos a ver en la fosa pterigo-palatina, que les voy a explicar ahora. Por detrás del foramen espinoso y el foramen oval van a encontrar ahí la entrada al conducto carotidio, ¿sí? Y justo pegado atrás al conducto carotidio van a ver la salida justamente del foramen yugular, ¿sí? Esas apófisis puntiagudas que se ven por fuera del foramen yugular se llaman las apófisis clinoides, ¿sí? Por detrás de la apófisis clinoides vemos un agujero para una vena emisaria y por detrás y por fuera de las apófisis mastoides con la ranura digástrica, que es donde se inserta justamente el músculo digástrico, ¿sí? Muy bien. Bueno, eso es el cráneo, por lo menos una introducción a él, ¿sí? Yo sé que son muchas cosas, pero bueno, de a poco espero que las puedan ir incorporando, ¿sí? El cráneo lo que tiene es que es algo que vemos ahora en la rotación del locomotor, después lo vamos a volver a ver en esplagnología cuando veamos la cara, y después obviamente lo vamos a volver a ver al final en neuroanatomía, así que es muy importante que ya lo vayan aprendiendo, es muy importante que aprendan los límites, ¿sí? Y este bonus que les voy a dar, que es la fosa pterigo-palatina, también la pueden encontrar como pterigo-maxilar, ¿sí? Que es algo muy tomado en los prácticos, en los teóricos, ¿sí? Porque tiene límites anatómicos bastante definidos y bueno, también es una región que conecta con distintas regiones del cráneo y regiones comunes a la cara y al cráneo, ¿sí? Así que es importante que esta se la aprendan también. Bueno, les muestro acá en un cráneo, voy desde afuera hacia adentro, digamos. Fíjense en la imagen de arriba, la flecha violeta está señalando a dónde está justamente la fosa pterigo-palatina, está bastante escondida. La tienen que ir a buscar ahí abajo del arco cigomático, entre la tuberosidad del maxilar y la apófisis pterigoides, ¿sí? Los que tengan cráneo, los que no tengan, traten de conseguir uno o fíjense si está la huesoteca abierta de la facultad o
júntense entre ustedes, los que tengan un cráneo con los que no tengan, dense una mano, porque esto hay que practicarlo con el cráneo en la mano, ¿sí? Así que bueno, lo buscan ahí al fondo, fíjense la foto de abajo de la izquierda, ahí se ve bien, ¿sí? Abajo el arco cigomático, por delante la tuberosidad del maxilar superior y por detrás la apófisis pterygoides, ¿sí? Y yo les voy a dejar esto acá, estas diapositivas les pueden hacer una captura de pantalla para tenerlas, ¿sí? Fíjense, los límites van a ser hacia anterior, como les dije, la parte posterior de la tuberosidad del maxilar, ¿sí? Como pared posterior va a tener a la apófisis pterygoides. Como la base, o sea, la parte superior, va a tener a parte del ala mayor del efenoides. Como vértice, que va a ser la parte inferior, el extremo inferior, va a tener el conducto palatino mayor. La pared medial va a estar formada por la lámina perpendicular del hueso palatino y el límite lateral en realidad es la fisura arteriomaxilar. En realidad, o sea, el límite lateral está abierto hacia la fosa infratemporal, ¿sí? Bien, les dejo este dibujo, este triangulito, la verdad, si lo pueden practicar dibujarlo, es bastante fácil y está bueno para que ustedes lo vayan también aprendiendo. Fíjense, tenemos muy esquemáticamente, hacia, como les dije recién, hacia superior el ala mayor del efenoides, hacia posterior la apófisis pterygoides, hacia anterior la tuberosidad del maxilar, hacia medial o profundo la lámina perpendicular del palatino y el vértice va a estar dado por el conducto palatino mayor. Bien, fíjense que yo ahí les dibujé algunos agujeros. Estos agujeros comunican la fosa pterigo-palatina con distintas regiones. Vamos a tener la fisura orbitaria inferior que va a comunicar justamente con la órbita. Van a pasar nervios como el nervio infraorbitario y la arteria infraorbitaria. Hacia posterior y superior ven el foramen redondo. Recuerden que yo les dije que el foramen redondo comunicaba la fosa craneal media con la fosa pterigo-palatina. Por ahí va a entrar el nervio maxilar, que es la rama B2 del trigémino, ¿sí? Que va a ser uno de los principales componentes y uno de los principales contenidos justamente de la fosa pterigo-palatina, ¿sí? En la cara posterior, bueno, van a ver esos conductos, que es el conducto ovidiano pterigoideo, por donde va a entrar el nervio ovidiano, por debajo el conducto palato-vaginal, ¿sí? Que por ahí va a salir una rama faríngea justamente del nervio maxilar. Abajo tienen esos conductos palatinos mayores y menores, por donde van a salir ramas arteriales, ¿sí? Y por último, ese foramen esfenopalatino, que está en la cara medial, en la lámina perpendicular del hueso palatino justamente, que va a comunicar la fosa pterigo-palatina con la fosa nasal, ¿sí? Por ahí van a pasar las arterias esfenopalatina y nervio palatino, que van a dar inervación e irrigación a las fosas nasales, ¿sí? Muy importante. Bien, les dejo también este dibujo que es un poco menos esquemático del que yo les mostré recién, por si también le quieren hacer una captura de pantalla, está todo lo mismo que yo les nombré recién. El contenido, bueno, básicamente la arteria maxilar va a terminar en la fosa pterigo-palatina dando sus últimas ramas, ¿sí? Así que los dos grandes contenidos van a ser ramas de la arteria maxilar y ramas del nervio maxilar, ¿sí? Bueno, la arteria maxilar yo les dejo ahí, se lo van a tener que ir aprendiendo ahora de memoria y después cuando veamos en esplagno cara van a ir entendiendo bien de dónde vienen y hacia dónde van estas arterias, ¿sí? Pero bueno, son las ramas de la arteria maxilar, venas y el nervio maxilar con sus ramos, como les dije, ¿sí? Después también va a haber un ganglio pterigo-palatino, ¿sí? Que de ahí va a entrar el nervio ovidiano y van a salir los nervios faringios, ¿sí? Y bueno, por último les dejo también acá lo que serían las comunicaciones que tiene la fosa pterigo-palatina, que va a ser, como les dije, con la órbita mediante la fisura orbital inferior, ¿sí? Después con la cavidad nasal, como les dije, por el foramen esfenopalatino. Con la fosa craneal media, por el foramen redondo. Con la fosa infratemporal va a estar comunicado hacia lateral, va a estar directamente abierto con la fosa infratemporal. Con la región palatina, por los forámenes palatinos, que son justamente, como les dije, los que estaban en el vértice. Y con la región faríngea, mediante el conducto palato-vaginal. ¿Bien? Bueno, muy bien. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, me pueden escribir a mi mail, que es fvillamil@fleni.org.ar. Gracias por escuchar la clase, espero que les haya servido de algo. Es mucha información. Traten de, como les digo, de agarrar el cráneo, de practicar, de ir amigándose.
Para el que le interese en especialidades como por ejemplo neurocirugía, neurología, otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello o cirugía maxilar, ¿sí? Esto, el cráneo es importantísimo y lo van a tener que repasar y repasar por el resto de su vida, así que espero que para los que estén interesados en esto les haya sido de ayuda y bueno, y para que el resto no haya sido demasiado engorroso. Esta es la bibliografía por si la quieren consultar y muy bien, eso es todo.